mensaje al remanente. Y cuando hablo del remanente, estoy hablando de ese pueblo que en Apocalipsis 12:17 es descrito como que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esta última expresión, explicada por un ángel en Apocalipsis 19:10, al decir que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Concepto que nosotros entendemos que no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a través de los profetas en este tiempo del fin. Fue en el año de 1844 que el Señor levantó a una jovencita con 17 años de edad para darle mensajes para un pueblo que iba a subsistir en el tiempo del fin. Una jovencita llamada Elena White, la cual, por la manera como Dios le dio los mensajes, que fue a través de más de 2000 visiones, nosotros creemos que no cabe la menor duda que fue bendecida con el don de profecía. Ella, más de 100,000 páginas escribió de todas las revelaciones que Dios le dio, y de esas 100,000 páginas se han escrito 135 libros. Ha sido una de las escritoras más traducidas a nivel mundial. De apenas 17 años de edad cuando es tomada para hacer ese trabajo, y con 3er grado nada más de estudio. No nos cabe la menor duda que Dios la usó como profeta para este pueblo. Nosotros en esta iglesia creemos que el mismo espíritu que inspiró este libro, la Biblia, es el mismo espíritu que ha inspirado estos libros que esta sierva escribió. No hay un espíritu más alto aquí y un espíritu menos acá. El Espíritu Santo es el mismo. Y dijo el ángel en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por eso nosotros creemos que el Señor, a través de estos libros y a través de estos otros libros, tiene un mensaje para su pueblo en este tiempo del fin. No ponemos uno arriba del otro, porque el mismo Espíritu inspiró ambos libros. Y nosotros aquí vamos a presentar una serie, un mensaje al remanente, para aquellas personas que crean a la ley y al testimonio, para aquellas personas que creen en la Biblia como también en el don de profecía. Respetamos a los que piensen diferente, respetamos a los que crean diferente, pero nosotros tenemos bases sólidas para sostener que estas dos fuentes son autoridad de parte de Dios. Y con esto en mente, yo quiero ahora decirle tanto a la audiencia de la radio, a los televidentes y a los hermanos que están aquí, que la serie Un mensaje al remanente está compuesta por lo menos de 20 temas. El primero, venciendo los prejuicios. El segundo, obra de sostén propio o átomos independientes. El tercero, surge una nueva iglesia. El cuarto, una nueva organización. El quinto, la autoridad de la iglesia. El sexto, ¿dónde está el alfolí? El 7, ¿quién es el remanente? El 8, la unidad de la iglesia. El 9, Jericín o Jerusalén. El 10, iglesia apóstata o apostasía en la iglesia. El 11, el trigo y la cizaña. El 12, la iglesia no es Babilonia, pero. El 13, la sinagoga de Satanás. El 14, la secta aborrecida. El 15, el carácter del remanente. El 16, avergonzados del mensaje. El 17, ¿dónde está Jesús ahora? El 18, advertencia al remanente. El 19, la luz menor. Y el 20, la dieta del remanente. Vamos de una vez al tema de esta mañana, venciendo los prejuicios, y les invito a que abran la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, verso 46. Libro de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 46. Nosotros tenemos aquí la palabra que dice lo siguiente:
Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Cuál era el problema de Natanael? Natanael estaba buscando la verdad en cuanto al Mesías. Felipe ya había encontrado la verdad, pero Natanael tiene un obstáculo para poder conocer la verdad. El obstáculo de Natanael es que él, según dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 484, el problema de Natanael es que estaba lleno de ¿qué cosa? De prejuicios. Cuando él escuchó Nazaret, se despertó su incredulidad y dijo: ¿puede de Nazaret salir algo de bueno? Estaba, dice la mensajera del Señor, lleno de prejuicios. Pero Felipe no procuró combatir sus prejuicios, sino que sencillamente le dijo: ven y ve. ¿Qué son los prejuicios? La psicología dice que los prejuicios es una idea recibida, aceptada sin examen, sin crítica, una aserción desprovista de justificación racional. Es estar seguro de algo que en realidad no sabemos. En otras palabras, los prejuicios son esas ideas preconcebidas que ya tenemos en cuanto a algo o a alguien. Son los juicios precipitados que hacemos en cuanto a algo o a alguien. Los prejuicios, hermanos, son muy peligrosos porque pueden impedir el conocimiento de la verdad. Natanael, él quiere conocer la verdad en cuanto al Mesías, pero los prejuicios acerca de Nazaret y de la gente de allí están a punto de impedir que él conozca la verdad. La mensajera del Señor dice: el prejuicio, dice, impide que la luz ilumine, y los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino que lo que preguntan es: ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente en el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Testimonios para los Ministros, páginas 105 y 106. ¿Cuán, hermanos, delicado es este asunto de los prejuicios? ¿Cómo impide el conocer la verdad? ¿Por qué esta sierva del Señor recibió en revelación de que Natanael estaba lleno de prejuicios? ¿Qué había en Nazaret? ¿Cómo eran sus habitantes para que él dijera: de Nazaret puede salir algo bueno? Dejemos que Mateo entonces nos lo diga. Mateo capítulo 13. Que Mateo nos ilumine y nos diga qué era lo que realmente pasaba con los habitantes de Nazaret. Mateo capítulo 13, versículos 54. Y vamos a leer después del 54, nos vamos a saltar al 58. Dice así la palabra del Señor: y venido a su tierra, está hablando de Jesús aquí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Pero el verso 58 dice:
que no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Así que la gente que vivía en Nazaret tenían fama de ser incrédulos. Pero dejemos que Lucas nos diga qué otra cosa tenían esta gente. Capítulo 4 de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 4 y el verso 29. Y nosotros encontramos aquí que aparte de ser incrédulos, la gente en Nazaret, vean ustedes el espíritu que los movía. Dice Lucas 4, 29. Lo que hicieron con Jesús un sábado, levantándose, dice, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Pero ¿para qué le llevaron allí, hermanos? Para despeñarle. Así que aparte de que eran incrédulos, aún en sábado tenían un espíritu homicida, porque querían matar a Jesús. Con este background, con este trasfondo, uno pudiera decir, pues quizá tenía razón Natanael de ser prejuicioso. Quizás Natanael tenía resentido de que se expresara como lo hizo. Hermanos, ¿es causa para ser uno prejuicioso la pobreza de un pueblo? ¿El estado social de la gente de ese pueblo? Geográficamente y socialmente, Nazaret no tenía ninguna importancia en la nación de Israel. Y decir por lo tanto que se había hallado el Mesías y que era de Nazaret, esto no combinaba en la mente de Natanael. Mesías y Nazaret no le resultaban buena combinación. A veces nosotros los seres humanos creemos que solo se puede sacar algo bueno de gente buena. A veces nosotros pensamos que de gente mala no puede salir nada bueno, que de un lugar malo no puede salir nada bueno. Y es, hermanos, porque tristemente albergamos prejuicios. La sierva del Señor, hablándole a los hermanos blancos, les hacía ver cómo los seres humanos tenemos prejuicios heredados y cultivados. Y los discípulos, dice esta sierva, no estaban completamente libres del yugo de los prejuicios heredados de la autoridad rabínica. ¿De dónde Natanael había aprendido que de Nazaret no puede salir algo bueno? ¿De dónde Natanael había albergado ese concepto en cuanto a los habitantes de Nazaret? La sierva de Dios dice aquí en El Deseado de Toda la Gente, es página 362, que los discípulos de Cristo habían heredado los prejuicios de las autoridades religiosas. ¿Queremos un ejemplo? Vamos al libro de San Juan capítulo 7 y vean lo que pasa aquí. San Juan capítulo 7, verso 32. Y nosotros encontramos la palabra que dice de la siguiente manera. Juan 7, verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y vea lo que dice ahora el verso 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley
maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y ustedes pueden ver, hermanos, cómo las autoridades religiosas, como sacerdotes y fariseos, tienen muy arraigado el prejuicio y se lo están infundiendo a sus subordinados. ¿Cuándo se ha visto que un policía está para dar opiniones? Los policías están para ejecutar las órdenes que les dan sus superiores. Pero aquí tenemos a unos policías que han regresado y en vez de haber ejecutado la orden, vienen dando una opinión y diciendo: es que nunca un hombre ha hablado como este hombre. Decimos amén. A ese hombre que nunca en la tierra ha hablado como él, a ese hombre llamado Jesucristo, es a quien estamos adorando esta mañana. Y los prejuicios en cuanto a Galilea, recuerden que Nazaret es de Galilea. Los prejuicios que tienen estas autoridades rabínicas son los mismos que está manifestando Natanael. De manera que, como dice la sierva del Señor, hay prejuicios heredados y también cultivados. Natanael estaba ahí en el río Jordán cuando Cristo llegó para ser bautizado. Pero dejemos que la inspiración nos lo diga, las cosas que pasaron por su mente. Recuerden, hermanos, predicamos a la ley y al testimonio. Dejemos que el testimonio diga. Dice Natanael, dice esta mensajera, oyó a Juan cuando señaló al Salvador. Y oyó cuando dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Natanael se le quedó viendo a Jesús, pero quedó como chasqueado con la apariencia del Redentor del mundo, porque le miró que llevaba las marcas del trabajo arduo y le vio que era pobre y se preguntó: ¿puede ser el Mesías? Jesús era obrero y había trabajado con humildes operarios. Y Natanael entonces se fue. No se formó decididamente su opinión en cuanto a lo que era el carácter de Jesús, y se fue a arrodillar debajo de una higuera para preguntarle a Dios si ciertamente ese hombre era el Mesías. Mientras estaba allí, vino Felipe y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mensajes Selectos, tomo 1, página 484. Cuando lo miró ahí en el río, y Juan identificándolo como el Cordero de Dios, y mirarlo pobre, y mirarle las huellas de que era un hombre trabajador, que se manejaba con los operarios, no pudo él pensar que realmente fuera el Mesías. ¿Qué es lo que hizo Natanael con su duda? ¿A dónde fue? Fue debajo de la higuera a hablar con Dios, a preguntarle. ¿Por qué no fue donde las autoridades rabínicas? Porque ya dijo la mensajera del Señor que los primeros discípulos de Jesús estaban prejuiciados por las autoridades rabínicas. Pero este hombre que estaba queriendo saber la verdad, mire lo que dice la sierva de Dios: si Natanael, dice, hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos
a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Deseado de toda la gente, página 114. Amigos televidentes y amigos radio oyentes, por 3 años hemos estado en la radio Advenimiento presentándoles un mensaje de verdad presente, un mensaje de reforma pro salud. ¿Cuántos de ustedes han ido debajo de la higuera a consultarle a Dios si este mensaje es verdadero? Pero ¿cuántos tristemente han ido a sus pastores, a sus líderes religiosos, y estos les han infundido prejuicio y tristemente se están privando de la bendición? Esta mañana el Señor me ha puesto en mi corazón decirles: venzan como Natanael los prejuicios y vayan debajo de la higuera y pregúntenle a Dios si este mensaje es verdadero o no. La sierva del Señor dice que ir a los dirigentes religiosos es la cosa más equivocada que se puede hacer. Sigo leyendo lo que dice la inspiración, deseado de toda la gente, es ahora página 114. Ninguno, dice esta sierva, llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y aquí viene el mensaje. Dice esta sierva: ¿no sería bueno que nosotros también fuéramos debajo de la higuera para suplicarle a Dios en cuanto a lo que es la verdad? ¿No estaría sobre nosotros el ojo de Dios como estuvo sobre Natanael? Esto es lo que veremos si nos relacionamos con Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de Él y no del hombre. Pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿habéis de ir al hombre para recoger su opinión y luego moldar vuestras conclusiones con ellas? No, id a Dios, decidle lo que queréis, tomad vuestra Biblia y escudriñarla como si se tratara de tesoros ocultos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 485. Los prejuicios han hecho que mucha gente no haya aceptado hasta ahora este mensaje. Por todo lo alto, aquí en Dallas, a través de la radio y ahora a través de la televisión, se ha estado proclamando un mensaje de verdad presente. Me recuerdo un día cuando me dijo una hermana: yo siento que el sábado es el día del Señor, pero amo a mi pastor y hablé con él. Ya le dije que el sábado es el día del Señor, pero no lo puedo dejar. Me ha dado una explicación que no me convence, pero igual no me puedo ir. Es lamentable cómo las autoridades todavía siguen ejerciendo prejuicios, infundando prejuicios sobre sus feligreses. La sierva del Señor dice: conozcan por ustedes mismos cuál es la verdad. No tomen las palabras de cualquier hombre, los prejuicios de cualquier hombre, los argumentos ni teorías de cualquier hombre. Tomad vuestras Biblias, humillaos, llorad y ayunad y orad ante el Señor, como lo hizo Natanael, buscando conocer la verdad. Esto es lo que necesitamos. Sigo leyendo lo que esta mensajera dice: a pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. Pero ¿son acaso infalibles estos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo, siguen los pasos de los doctos y debido a su aversión para investigar por sí mismos,
se están enredando más y más en las cadenas del error. Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia y sienten el poder del Espíritu Santo que confirma su proclamación, y sin embargo consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros, y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. Consejos para la Iglesia, página 79. Quisiera hacer un llamado a aquellos que están allí en el televisor, en el internet, y que creen como nosotros a la ley y al testimonio. Ha llegado el momento, hermanos, vivimos en el tiempo final, donde solamente yendo debajo de la higuera podemos saber qué es la verdad. Ha llegado el momento que pongamos nuestra confianza solamente en Dios y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es peligroso correr hacia el pastor, correr hacia el sacerdote, correr hacia el anciano a decirle: ¿y usted qué piensa? Vaya debajo de la higuera y dígale a Dios: ¿y tú qué piensas, Señor? Y Él le va a decir la verdad. Dice la sierva del Señor: el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser piadosos. Se niegan a examinar el testimonio que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Pero ¿cuántos son esos de la Iglesia Advenimiento? Si acaso llegarán unos 200. ¿Y cuántos somos nosotros a nivel mundial? ¿Habrán escuchado comentarios de esa naturaleza? Desdeñando al pueblo que por ser menos predica con valentía este mensaje. La sierva de Dios dice: son pocos, pobres e impopulares, pero su fe los separa del mundo. Eso es lo que cuenta. Sigue diciendo esta sierva: Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Y con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias, en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos y sus amonestaciones al pueblo que no siguiera a esos ciegos conductores fueron consignadas como advertencia para las generaciones futuras. Consejos para la Iglesia, página 79. Prejuicios. Solo me recuerda cuando por mi ignorancia tenía prejuicios contra estos libros. ¿Cuántos hay ahora que tienen prejuicios contra la sierva del Señor, Elena White? ¿Cuántos ni siquiera se han dado a la tarea de leer tan solo un libro y compararlo con las Escrituras? Pero porque se les ha dicho que es falsa profeta, que es aquí, que es allá, muchos tristemente rechazan los mensajes que Dios está mandando. Ella misma le fue revelado que así sería en el tiempo final, que el mismo espíritu farisaico, que el mismo espíritu de las autoridades religiosas se revelaría en este tiempo, y que la gente acudiría siempre a sus líderes antes de que explorar por sí mismo como los bereanos si estas cosas son así. Yo quisiera decirles, hermanos televidentes, radioyentes y hermanos presentes, ya dejemos los prejuicios. Busquemos por nosotros mismos la verdad. El Señor nos la quiere revelar. Hermanos, nosotros como pueblo remanente no somos exentos a esto de los prejuicios. ¿Cuántos aquí, yo no sé, habrá
que tiene prejuicios inclusive con que una mujer predique. Si usted tiene prejuicios con ver a una mujer predicando, entonces, ¿cómo le hace con Elena White, que ha sido la profeta que Dios ha levantado en el pueblo remanente? No podemos ser prejuiciosos. ¿Bajo qué bases? ¿Bajo qué argumentos? Tenemos que eliminar, hermanos, esos prejuicios. Cuando Dios quiere usar a alguien, Él no ve si es hombre o es mujer. Dios lo que ve es un corazón sincero que está dispuesto para ser usado. Yo le animaría a que ninguno en esta iglesia sea prejuicioso contra las hermanas, contra las mujeres que predican la palabra. Los prejuicios. Una hermana me decía: pastor, por 15 años odié al pastor Gambetta. Lo odié porque siempre me metieron cosas en contra de él. Y un día miré así cortito el pedacito que vi y escuché, donde él, hablando de Elena White, decía: esa vieja loca. Y pastor, con lo que ya me habían dicho de él, le entré con un odio al pastor Gambetta que lo rechacé. Y por 15 años yo tuve eso en mi corazón, hasta que un día alguien me visitó y me trajo el cassette completo para que lo miráramos. Y pude ver de que la expresión que yo escuché no era lo que él decía, sino que él estaba diciendo lo que la gente que no cree en ella dice. Y me sentí tan apenada, tan avergonzada. Le pedí perdón a Dios y ahora Gambetta es mi predicador favorito. Hermanos, por 15 años tener un prejuicio contra un siervo que ni conocemos, que ni hemos hablado con él, que nunca nos hemos sentado un rato para explorar su manera de pensar, eso es el pecado más terrible que se puede cometer. ¿Y cuánta gente hay hoy teniendo prejuicios contra ese siervo Hugo Gambetta? Y quiero aclarar, no soy gambetista, soy adventista del séptimo día, pero lo que es justo hay que decirlo. Hermanos, qué triste. ¿Cuánta gente llama a esta iglesia Advenimiento la iglesia gambetista? Vengan y vean, hermanos. Hagan como Natanael. Vengan y vean. Aquí nosotros no somos gambetistas, nosotros somos de Cristo Jesús. Y este es nuestro libro. Y esta es la segunda fuente de autoridad en la cual nos basamos para hablar. Quiero decirles que mucha gente ha dejado de oír la radio Advenimiento, la voz del Evangelio eterno que predica aquí en Dallas, Texas. Mucha gente no ve el canal Advenimiento TV, el 55.7 aquí en Dallas, Texas, simplemente porque las autoridades rabínicas de este tiempo les han metido prejuicios en contra del canal, en contra de la radio, en contra de esta iglesia, en contra de Elena White. Y cuánto yo les animo, amigos televidentes y radio oyentes, a que vayan debajo de la higuera para que, como Natanael, descubran por ustedes mismos la verdad. La sierva del Señor dice que los prejuicios son una planta venenosa. Mire lo que dice: lo que Satanás siembra en el alma, envidia, celos, sospechas, maledicencia, impaciencia y prejuicios, egoísmo, codicia y vanidad, ¿qué cosa debe ser del alma? Debe ser desarraigado. Si se permite que esas cosas malas permanezcan en el alma, darán frutos que podrían corromper a muchos. Ah, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los preciosos frutos del amor y mancillan el alma. Dios nos cuida, página 53. Hermanos, planta venenosa es el prejuicio arraigado en el alma. Y la sierva de Dios dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 173, que no tenemos tiempo para ceder al espíritu del enemigo
y acariciar prejuicios que confunden la razón y nos apartan de Cristo. Son peligrosos los prejuicios, confunden la razón y nos apartan del Señor. Sigue diciendo esta sierva: no deben animar a los miembros de la iglesia a quejarse unos de otros, sino a erigirse en espías de sus propios actos. Nadie debe permitir que sus prejuicios y resentimientos se despierten por el relato de los yerros ajenos. Todos deben esperar pacientemente hasta oír ambos lados de la cuestión y luego creer únicamente lo que se vean obligados a aceptar por los hechos escuetos. En todas las ocasiones, la conducta más segura consiste en no escuchar un mal informe hasta que se haya seguido estrictamente la regla bíblica. Eso se aplica a algunos que han tratado arteramente para sonsacar de los incautos cosas que no les importaban y cuyo conocimiento no les reportaba beneficio. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 24. Hermanos, muchos de los problemas que ocurren hoy en día en el mundo religioso, muchos de los problemas que ocurren en las iglesias, las divisiones que se levantan, los antagonismos mostrados hacia otro hermano, es debido a los prejuicios que albergamos en contra de esa persona. La sierva del Señor dice: a menudo nos sentimos tentados a criticar a un hombre que ocupa una elevada posición de responsabilidad, solo porque no hace las cosas como nosotros creemos que debería hacerlas. Pero el que tiene tantas responsabilidades no necesita la crítica de sus colaboradores, necesita recibir ánimo de ellos, necesita su tolerancia, su paciencia y sus oraciones, necesita la presencia de Cristo en su vida, porque no siempre dispone de hombres sabios y sin prejuicios para que lo aconsejen. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 276. Con frecuencia, sigue diciendo esta mensajera, con frecuencia causan dificultades los diseminadores de chismes, cuyos susurros y sugestiones envenenan las mentes incautas y separan a los amigos más íntimos. En su mala obra, los creadores de disensión están secundados por los muchos que con oídos abiertos y mal corazón dicen: denunciad y denunciaremos. Este pecado no debe ser tolerado entre los que siguen a Cristo. Ningún padre cristiano debe permitir que se repitan chismes en el círculo familiar, ni palabras despectivas para los miembros de la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 83. Hermanos queridos, tenemos que hacer una reforma nosotros en nuestras vidas y examinarnos para ver si estamos en la fe. Y si hay prejuicios en nosotros en contra de algún hermano, en contra de alguien, debemos ir debajo de la higuera y decirle al Señor: quítame esto, y ver a esa hermana, a ese hermano, como un hijo tuyo, como una hija tuya. Dice la sierva del Señor más todavía: entre algunas especies de animales, y qué fuerte esto que voy a leer, hermanos, entre algunas especies de animales, cuando algún miembro del rebaño es herido y cae, sus compañeros le asaltan y despedazan. El mismo espíritu cruel manifiestan ciertos hombres y mujeres que se llaman cristianos. Hacen gala de un celo farisaico para apedrear a otros menos culpables que ellos mismos. Hay quienes señalan las faltas y los fracasos ajenos para apartar de sus propias faltas y fracasos la atención, o para granjearse reputación de muy celosos para Dios y la iglesia. Consejos para la iglesia, página 311. Esta palabra es fuerte, pero es palabra de Dios, hermanos. Sigue diciendo la sierva del Señor: si se presentan pruebas en la iglesia, examine cada miembro su propio corazón para ver si la causa de la dificultad no reside en él. Por el orgullo espiritual, el deseo de dominar, el anhelo ambicioso de honores opuestos, la falta de dominio propio, por satisfacer una pasión o el prejuicio,
por la inestabilidad o falta de juicio, la iglesia puede ser perturbada y su paz sacrificada. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 223. Por eso, hermanos, debemos mejor hacer caso a las palabras de Santiago cuando dice, hermanos, Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Yo voy a terminar en esta mañana el mensaje diciéndoles cómo tratar también a los que son prejuiciosos. Mientras Natanael miraba en Cristo a un hombre pobre, a uno que con los operarios se manejaba, mientras miraba en él un hombre sencillo de Nazaret, Cristo, ¿qué miraba en él? En el verso 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es mi deseo y oración en esta mañana que si nosotros tenemos prejuicios contra un hermano, contra una hermana, cambiemos nuestra actitud. Y si sabemos que alguien tiene prejuicio contra nosotros, tratémoslo como Jesús los trató a Natanael. En vez de mirarle y decirle: tú eres un prejuicioso, digámosle: tú eres un hombre sincero que quiere agradar a Dios. Pero yo creo que deberíamos de sentarnos y platicar, porque me parece que el espíritu con el que estás manejándote o la manera como tú estás haciendo las cosas no es el espíritu del Señor. Hermanos, el tema de hoy se titula Venciendo los prejuicios, porque toda la serie que hay aquí que les presenté al principio de un mensaje al remanente, solo se puede aceptar esos mensajes si nosotros vencemos los prejuicios. El tema de esta tarde que les voy a predicar: obra de sostén propio o átomos independientes. Ese tema va a quedar definido qué somos nosotros aquí. ¿Somos obra de sostén propio o somos átomos independientes? Ese es el tema de esta tarde. Pero yo te animo a ti, mi hermano, mi hermana que estás mirándome, y a ti que has venido aquí, que explores la temática y te acerques a explorarla libre de prejuicios, para que Dios te pueda guiar a la verdad. Dios te bendiga.